¿Qué tal? Buenas tardes, amigos. Os voy a contar una historia de un naufragio muy cortita, pero que creo que tiene no sé decir una moraleja, pero un final muy bonito. Primero os leo, habla del carácter de la gente del mar, de la gente de los marinos, de cualquier marino. Primero os voy a leer un extracto de un artículo escrito por Joseph Conrad sobre el hundimiento del Titanic. En ese texto, Conrad habla del naufragio del vapor inglés Douro, un transatlántico que se hundió en aguas de Finisterre tras colisionar con un barco español, con el Irurac Bat, de la naviera La Rinaga. Fijaos el texto tan bonito. Pero se me olvidaba, un pasajero murió. La criada de una famosa dama que, presa del pánico, no había querido abandonar el barco. Uno de los botes estuvo un rato cerca del primer oficial, quien al no lograr convencer a la infeliz de que se uniera a los náufragos y sin poder soltarla del candelero al que se había agarrado con todas sus fuerzas, ordenó al bote, en situación muy peligrosa por la acusada escora del barco, que se alejara a toda velocidad. El mayordomo me contó también que durante todo el rato el oficial les habló con su habitual tono de voz y que fue precisamente el último sonido que llegó a sus oídos antes de que el Douro se hundiera. Es decir, esta señorita se agarró a un candelero. Candeleros son los postes de los pasamanos de los barcos, y el primer oficial, con toda la sangre fría del mundo y cumpliendo con su deber, intentó convencerla y consolarla hasta que el barco se hundió y fallecieron los dos, lógicamente. Hará como un par de años, un barco de pesca español estaba faenando en aguas de la provincia de Málaga. Esto lo sé porque parte del tema lo llevé yo como perito náutico. Estaba faenando en verano en aguas de la provincia de Málaga y había mar tendida, había maretón. El maretón es la mar que queda cuando se va el viento. Estaba con el arte, era un barco de arrastre, estaba con el arte calado a popa, y en el puente se encontraban el hijo del patrón, que era un chaval de 15 años, y el propio patrón. Perdonad el ruido de las motos y de los coches, pero es que no hay forma en esta calle de esto, que gracias al buen hacer del Ayuntamiento de Antequera pues tenemos esta pesadilla. Decía que el primer oficial y el patrón del barco y su hijo estaban en el puente. El barco, como os digo, iba arrastrando con el arte de calada y había, si no recuerdo mal, 2 tripulantes durmiendo abajo. En un determinado momento llegó una ola más grande, de esa mar tendida, de esa mar que había quedado después del viento. Llegó una ola más grande de lo habitual e hizo que el barco se escorara y diera la vuelta. El patrón cogió a su hijo, que era un niño de unos 15 años, lo agarró y lo tiró por un portillo, por una ventana, y después salió él. Quedaron los dos flotando en el mar, en el mar de Alborán, sin haberse podido poner los chalecos salvavidas. Consiguieron agarrarse a unas cajas de pescado, unas cajas de madera que flotaban, y ahí quedaron esperando solos en la mitad del mar de Alborán a que vinieran a rescatarlos. No sabían si iban a venir, no sabían si se había disparado la radiobaliza de localización de siniestros, no sabían nada. Y durante este tiempo el patrón del barco a lo que se dedicó fue a hablar con su hijo, con su niño de 15 años, a tranquilizarle, a consolarlo, a confortarlo y a decirle que no se rindiera, que si él moría, pues lógicamente es una persona mucho mayor que el niño, que si él moría, que no se rindiera, que siguiera a flote, que más tarde o más temprano vendrían los de salvamento marítimo a recogerlos. Ya os digo, estuvo mucho rato hablándole al muchacho para confortarlo y sobre todo diciéndole eso, que si él moría, que el chaval aguantara, que tenía que aguantar para contar lo que había pasado y para continuar con su vida. Se echó la noche, lo he contado a veces, no hay nada más oscuro que el mar de noche y pocas cosas dan tanto miedo como el mar de noche. Y cuando estaban allí los dos agarrados ya exhaustos, sin fuerzas,
se oyó el ruido de la hélice de un helicóptero. Resulta que sí había saltado la radiobaliza de localización de siniestros, se había activado y esos valientes, que son el personal de salvamento marítimo, habían puesto en marcha un dispositivo para intentar localizar a los náufragos. Así lo hicieron. Primero ellos vieron pasar el helicóptero con la luz, pasaron de largo y ya después dieron la vuelta, los localizaron y los salvaron. Esto me lo contó el patrón, que, hombre, aparte de conocerlo por motivos profesionales, pues yo lo considero un amigo, ¿no? Yo ese barco lo había peritado en diversas ocasiones, por diversos siniestros, en fin. ¿Os dais cuenta lo valiente que fue ese hombre? Y sobre todo, ¿os dais cuenta el orgullo tan enorme para su hijo cuando en un futuro recuerde lo que le decía su padre cuando estaban flotando en el mar, solos, helados de frío, en la oscuridad? Eso va a ser una experiencia de vida para ese muchacho para toda su vida y nunca olvidará a su padre. Yo creo que es una historia muy bonita y que había que contar aquí. Abrazos marineros, amigos, buenas tardes.